En vez de identificarse con ese yo gozando de medicina a lo lindo, proceder en forma diferente. Decir, hombre, me está molestando demasiado este yo. Voy a desintegrarlo, voy a volverlo polvareda cósmica, para que no me siga atormentando con sus morbosidades. Luego, sumergirse en meditación, tratando de comprender lo que es la lujuria. ¿De qué sirve la lujuria? Aquel cuerpo que le sirvió a uno para satisfacerse en sus horas de placer, va al panteón, que allí le brotan gusanos por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos, por el sexo, por todas partes. Después, ¿qué? Prosiguiendo, un esqueleto, no, hay un esqueleto y eso es todo. Un esqueleto con el que gozó, qué tonto fue uno. Cuando uno llega a entender eso, se hace consciente de lo necia que es la lujuria. Ya que uno lo ha entendido, entonces a suplicar a su madre propia, a esa madre divina que lleva en su interior, a esa virgen inefable, se desintegre ese yo horrible de la lujuria, ese que le estuvo atormentando la mente. Sucede que dentro del centro intelectual, aquí adentro, tenemos nosotros muchos rollos con escenas de morbosas, rollos de película ahí donde están escenas de ira, rollos donde aparecen las cantinas, rollos donde aparece el dinero, la codicia, etcétera, etcétera. Los yoes usan esos rollos para proyectárselos a uno pues en la pantalla de la mente y engordarse, fortificarse, hacerse más y más poderosos. Nosotros necesitamos destruir a esos yoes. Porque si nos identificamos con ellos, si les hacemos el juego, pues ellos agarran fuerza y cada día se hacen más potentes. Conforme uno vaya desintegrando esos yoes, la esencia, la conciencia que normalmente se encuentra embotellada entre ellos, se van liberando. Entonces uno va despertando en otras regiones. Durante las horas esas en que el cuerpo duerme, uno se irá viendo consciente fuera del cuerpo. Cuando ya el 100% de conciencia esté despierta, entonces uno estará iluminado. Podrá ver, podrá oír, podrá tocar, podrá palpar la verdad. Podrá entonces platicar con los seres inefables, cara a cara. Podrá conocer los misterios de la vida y de la muerte. Pero ya les digo a ustedes, necesitamos autoobservarnos. Conforme nos vayamos autoobservando, el sentido de esa autoobservación psicológica se irá desarrollando y desenvolviendo. Y cuando ese sentido se desarrolle, entonces podremos ver al yo que estemos trabajando. Si estamos trabajando un yo de ira, lo veremos. Ese yo aparecerá ante nuestra vista. Y a medida que estemos trabajándolo para desintegrarlo, para pulverizarlo, iremos viendo el resultado de nuestro trabajo. Y cuando ya el yo se vuelva polvo, lo veremos cómo se vuelve polvo. Sí, pues el sentido de la autoobservación psicológica está latente en todos ustedes, pero necesitan desarrollarlo. Y se desarrolla, les digo, a base de autoobservación. Uno necesita vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, de instante en instante, de momento en momento, para autodescubrirse. El ser humano realmente, o el humanoide, para hablar más claro, lo único que tiene adentro es un montón de yoes. Eso es todo. Cuando llega la hora de la muerte, ¿qué es lo que continúa en el más allá? Pues todos esos yoes. Tres cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, la personalidad y el cuerpo vital. El cuerpo físico se pudre entre la sepultura. El cuerpo vital, o lingam sarira de los indostanes, es el asiento
fundamental de todos nuestros metabolismos y funciones orgánicas. Nadie podría vivir sin el cuerpo vital. Todos lo tenemos dentro. Tal vehículo, tal cuerpo se va descomponiendo poco a poco ante la fosa sepulcral. Mas también va otra cosa, la tercera, la expersonalidad. Nadie nace con una personalidad. La personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo. La personalidad se forma durante los primeros 7 años y se robustece con el tiempo y las experiencias. La personalidad es energética, sutil, no se puede ver con los ojos de la carne, pero quien desarrolle el sentido de autoobservación psicológica podrá verla. Ella entra al sepulcro, sale de allí cuando los dolientes le van a llevar flores. Con la imaginación ella modela esa, dijéramos, la parte invisible de ese sepulcro. Entonces ese sepulcro ante ella parece una casa, la casa donde vivió, o el cuarto del hospital donde murió, etc. Y allí entra y sale. Cuando los dolientes van a visitarle, se alegran. Claro, es deber de los dolientes visitarle, llevarle flores. Hay que tener un poco de piedad por las sombras de nuestros seres queridos. Ir al panteón es necesario. Si a la personalidad se le pone sobre la sepulcro, el día de los muertos, su comida que acostumbraba, etc. Esa expersonalidad realmente comerá la parte sutil de la comida, la parte etérica, dijeran. Ahora comprenderán ustedes por qué esos alimentos que se llevan al panteón el día de los muertos quedan como desvitalizados. Si uno los prueba todos, al otro día nota que les falta algo. Ese algo que les falta, esa parte sutil o etérica o metafísica que realmente el difunto amado se comió. De manera que la expersonalidad tiene una realidad, existe. Pero poco a poco, para bien de todos, esa expersonalidad se va disolviendo lentamente. Mas hay algo que no va a la fosa sepulcral. Me refiero a los yoes. El yo de la ira, el de la codicia, el de la envidia, etc. Todos esos yoes que son nuestros errores, nuestros defectos. Todo ese enjambre de demonios que llevamos dentro. Esos no van a la fosa sepulcral. Esos continúan en la quinta dimensión. Van y vienen y se mueven por todas partes. Viven en la quinta dimensión, viven inconscientes como sonámbulos. Esos yoes tienen existencia, existen realmente. Obviamente, la eternidad se los devora. Más tarde los expulsa. Hay una ley que se llama la ley del retorno de todas las cosas. Es decir, todo retorna, todo regresa, todo vuelve al punto de partida original. Los astros regresan siempre alrededor de sus soles, al punto de partida original. Los átomos dentro de las moléculas, en órbita alrededor de sus centros de gravedad, regresan al punto de partida original. ¿Por qué seríamos nosotros una excepción? ¿Por qué? Si regresan las estaciones, si regresan los átomos y los astros, si todo vuelve al punto de partida original, ¿por qué nosotros podríamos ser una excepción? Dios no viola sus leyes, ellas siempre son inmutables. Así pues, es necesario entender que los astros y nosotros todos regresamos. En su tiempo y en su hora, la esencia, la conciencia, quiere volver y vuelve. ¿A dónde vuelve? Se nos ha dicho que continúa
en la semilla de nuestros descendientes. Y así es. Así es. Obviamente, los seres humanos todos tienen un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Pero ese 3% de conciencia despierta no está embotellado. Lo que está embotellado es el 97% de conciencia. El 3% de conciencia libre impregna al huevo fecundado en su tiempo y en su hora. Y entonces se forma un nuevo organismo dentro del vientre materno. Uno va a nacer entre aquellas parejas con las que está relacionado. Está relacionado por vínculos de sangre. Normalmente continúa en la semilla de sus descendientes, pero continúa y allí vuelve. Repito, la esencia impregna el huevo fecundado y se forma un nuevo cuerpo físico. Ese cuerpo se forma en el vientre materno. Los ángeles del destino dotan a ese cuerpo físico del principio vital, del asiento vital. Y cuando nace la criatura, cuando viene al mundo, entonces la esencia penetra, es decir, lo que es de conciencia libre, penetra dentro del cuerpo del recién nacido. Y nace el niño, viene a la existencia. Durante los primeros meses de nacido el niño, aún más durante los primeros 3 años, los yoes todavía no han tenido oportunidad de meterse en ese cuerpo de la criatura. Esos yoes dan vueltas alrededor de la cuna, van y vienen libremente. Quieren meterse, pero no tienen la oportunidad. Porque para meterse se necesita la personalidad, y la criatura nace sin personalidad. Necesita formar una nueva, y la forma durante los primeros 7 años de la infancia. Más tarde comienzan esos yoes a meterse dentro del cuerpo del niño. Entonces aparecen los primeros relámpagos de ira, o de celo, etc. Pero mientras esos yoes no se han metido en el cuerpo de la criatura, el niño es absolutamente inocente. Sin embargo, el 3% de conciencia que tiene ahí metido entre el cuerpo le da autoconciencia. Le da conciencia despierta. De manera que un niño tiene conciencia despierta. El niño recién nacido está despierto y nosotros no. El niño recién nacido nos ve a nosotros como somos. Y nosotros creemos que él no se da cuenta de nada. Pero cuán equivocados estamos. Él está despierto y nosotros dormidos. Él nos mira con piedad y nosotros creemos que los piadosos somos nosotros. Él recuerda su vida anterior y los seres humanos comunes y corrientes no la recuerdan. Él está en contacto con el mundo invisible, ve a sus amigos de la quinta dimensión que van y vienen, a veces se sonríe, a veces está triste y nosotros no entendemos. Me recuerdan en estos momentos, me recuerdo con claridad cuando yo era un niño, nací con conciencia despierta. Recuerdo exactamente el instante en que nací. De pequeño podía recordar mis vidas pasadas. Recordaba mi antigua existencia. Recordaba a todos mis seres queridos. Y lloraba. Pero mi buena madre pensaba que lloraba de hambre o de sueño. Y claro, venía a atenderme.
Y fui creciendo, y no se me olvidó mi existencia anterior, ni mis existencias anteriores, porque uno viene a este mundo realmente muchas veces. Yo recuerdo con exactitud el momento en que desencarné en mi pasada existencia. Recuerdo cuando el galeno tomó el pulso de mi mano y luego sentándose en la única silla que existía entonces en esa casucha horrible donde desencarné, moviendo la cabeza negativamente, dijo, este caso está perdido. Cuando él se retiró, un frío tremendo invadió mi cuerpo. La buena mujer que me acompañaba solamente oró, suplicando a San Pedro, a San Pablo, a los santos inefables. Mas todo fue inútil. Luego sentí unas manos que me agarraban por la cintura. Tales manos me sacaron fuera del cuerpo. Era el ángel de la muerte, porque de ellos hay legión. Con su voz cortó el hilo de la vida. Y lo sutil de Martes Lozán Rampa llama el cordón plateado. Algunos llantos más llegaron a mis oídos espirituales. Ya había desencarnado. Pasó algún tiempo antes de que volviera a tomar cuerpo. Un día, uno de los ángeles de la ley, uno de los señores del karma acercándose me dijo, maestro Samael Aumbeor, ya todo está listo, sígame. Y yo le seguí. Y él penetró a lo largo de un viejo pasadizo empedrado. Llegó a un patio lleno de macetas. Y yo le seguí. Atravesó por una sala. Yo iba atrás de él. Y al entrar a una recámara, llegaron a mis oídos los sufrimientos de una mujer que tenía dolores de parto. Miré y vi algo más. Un hilo muy sutil me conectaba con ese cuerpecillo que estaba por nacer. Y nació la criatura. Y en el instante en que hizo su primera respiración, me sentí atraído instantáneamente hacia el interior de aquel cuerpecito. Esto es algo, sentí algo muy similar a lo que siente una persona que duerme. Y alguien viene y la toca. Instantáneamente esa persona despierta. Yo al despertar me encontré metido dentro de un nuevo cuerpo. Un cuerpo de niño. Lloré sorprendido. Claro, aquella enfermera que atendía consideraba que eso era normal, que así lloran siempre los niños que nacen. Más aún, recuerdo cuando después de la consabida operación aquella de cortar el cordón umbilical, se me colocó en el mullido lecho junto a mi madre. Un gigante enorme, porque así lo veía, pues mi cuerpo era pequeño. Se acercaba, me miraba y sonreía. Aquel gigante era mi padre. Y fui creciendo poco a poco, sin perder jamás el recuerdo de mi vida anterior. Y así como recuerdo mi vida pasada con todos sus detalles, peros y señales, recuerdo todas las existencias que he tenido en este mundo desde el amanecer de la vida. De manera que entonces puedo dar perfecto testimonio. Si la gente cree, que crea. Y si no cree, que no crea. Eso ni le quita, ni le pone un punto, ni una coma a la realidad de lo que yo me acuerdo. ¿Quién podría arrancarme de entre los sesos lo que me acuerdo? Si viniera un sabio, el sabio más grande del mundo, y me dijera, señor, todo eso que usted dice es falso. Yo diría, señor, usted puede ser muy sabio, pero usted no puede arrancarme entre los sesos lo que yo me acuerdo. Es la verdad.
¿Cómo podría mañana alguien decirles a ustedes que ustedes no estuvieron aquí en esta sala? Y si alguien fuera un sabio y les dijera a ustedes que lo que estuvieron fue una alucinación, ustedes jamás estuvieron en esta sala, que nunca escucharon al maestro Samael aún peor, ustedes le responderían al sabio, Señor, usted podrá saber mucho, pero que yo estuve, que lo estuve escuchando, eso sí que no me lo arranca ya bien entre los sesos. Así me pasa a mí con el recuerdo de las vidas anteriores. Conocí al egipcio y al romano. Conocí la Atlántida y puedo hablar de ella. Vi cómo perecieron los atlantes. Soy un testigo de la aurora de los siglos. Yo vi salir la tierra entre el caos. Y por eso doy testimonio. Y por eso lucho para poder hacer a las gentes partícipes de ese camino que conduce a la liberación final. Desgraciadamente las gentes, repito, tienen la conciencia dormida. Y por eso, aquellos que se burlan de mí, a veces no me queda más remedio que hacer lo que dijo el Cristo. Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es obvio, están dormidos. Si estuvieran despiertos, no se burlarían. Entonces, ¿qué me queda? Perdonarlos, llamarlos. Eso es obvio. Así pues que bien vale la pena luchar uno por una autotransformación radical. Necesitamos cambiar, necesitamos ser diferentes, volvernos distintos. Esto solamente es posible eliminando de nuestra psiquis, eliminando de nuestro interior estos yoes diablos que personifican a nuestros errores. Algunos de ellos a veces toman gran fuerza eléctrica. Me refiero, por ejemplo, al famoso diablo prestidigitador. Ese yo, es un yo que algunas personas lo tienen. Se carga con la fuerza eléctrica sexual, sobre todo en los jóvenes, sean estos varones o hembras, que tiene poder a veces para producir fenómenos físicos, mover mesas, dar golpes en determinados lugares, etc. Conocí el caso de una joven que era perseguida constantemente por un tal de esos diablos prestidigitadores. Era un yo de ella misma, no era de otra persona. Pero ella lo llamaba, le daba un nombre, le decía Luzbel. Sucedió que aquella mujer, era una pobre criada, sufría lo indecible. Donde quiera entraba a trabajar y ahí la corría. ¿Saben ustedes por qué? Sencillamente porque en presencia de ella se suscitaban fenómenos espantosos, horribles. Los platos que iba a servir a la mesa de pronto resultaban por los aires. La comida cuando ya estaba lista para comer, resulta que era llenada de pronto de arena, de piedra que caía no se sabe de dónde. La mesa se levantaban solas en el aire. Ruidos extraños en las bardas. La mujer siempre tenía dinero, porque el diablo prestidigitador le lanzaba siempre una monedita y al tostón. No era más que al tostón, pero ella estaba contenta con su tostón diario. Los fenómenos eran terribles, a mí me tocó investigar el caso, yo no vi, no tenía remedio desgraciadamente, porque era un yo de ella misma. Ella misma lo había fabricado en alguna existencia anterior. De manera que el caso estaba perdido. Por ahí andaba la pobre mujer de casa en casa. Ya en ninguna parte la recibía. Cuando aparecía por ahí algún travieso, algún don Juan Tenorio, intentaba naturalmente abusar de ella, pues nomás no podía. ¿Por qué? Cuando iba a querer abusar de ella sexualmente comenzaban los ruidos espantosos en el techo y a caer piedra. El pobre galán tenía que huir despavorido. Conocí ese caso, me consta, y de eso doy testimonio, de ver un yo de ella, un yo prestidigitador. Si pues mientras uno no haya disuelto los yoes, uno no es más que un montón de diablos. ¿Qué es lo que continúa más allá de la muerte? Un montón de diablos.
Lo grave es que a uno se le asignan ciclos de a 108 existencias. Si uno no puede o no es capaz de desintegrar estos diablos que uno carga adentro, ¿qué sucede? Que al cumplirse las 108, pues va para abajo, ingresa en la involución sumergida de los mundos infiernos. Esos mundos existen. ¿Ustedes creen que el Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, estaba loco? ¿Ustedes creen eso? ¿O creen que es un simple versito aquel salido de la mente alucinada de algún poeta? No, el Dante Alighieri es un iluminado, es un maestro, fue un iniciado. Les digo, entre otras cosas, que el Dante Alighieri ya se reencarnó y vive actualmente otra vez en Italia. Es un maestro, de verdad, un maestro iluminado, y está consciente de que es un maestro. Si no estuviera consciente, pues sencillamente, pues no sería maestro. El Dante vive. El infierno del Dante tiene realidad. Él habla de los 9 círculos dantescos. ¿Acaso no hablan también nuestros antepasados de Anáhuac? ¿No hablan del Mictlán? ¿No nos dicen que tiene 9 círculos? ¿No hablan del infierno también los sufis maometanos? ¿Y no lo mencionan acaso los parsis? ¿O los budistas? ¿O los chinos? De manera que los mundos infiernos están ubicados dentro del interior de la tierra. Así como existen dimensiones superiores, también existen infradimensiones. Ustedes ven esta mesa. Aquí hay largura, aquí hay anchura, aquí hay altura. He ahí las 3 dimensiones. Mas existe una 4ª dimensión, que es el tiempo. Más allá de esa 4ª dimensión hay una 5ª. Más allá de la 5ª una 6ª, más allá de la 6ª una 7ª. Y hay también 2 dimensiones superiores, que son 9 por todo. Mas debajo de este mundo tridimensional en que vivimos, hay también 9 infradimensiones ubicadas dentro del interior de la tierra. En ellas viven los perdidos. Cuando se han cumplido las 108 existencias, ya no se le da a uno más cuerpo físico. Ingresa la involución sumergida de los mundos infiernos. Allí involuciona en el tiempo, hasta llegar a la muerte segunda. Repito, el Dante no estaba loco. Y el que se atreva a decir que el Dante estaba loco, ese realmente es un necio. El mundo ha reconocido al Dante y lo seguirá reconociendo, al autor de la Divina Comedia, al buen discípulo de Virgilio, el poeta de Mantua. Y pues que el Dante florentino, repito, no estaba loco. Y describió esos mundos inviernos en forma simbólica. No lo habló crudamente, no lo dijo literalmente, porque en aquella época no se podía hablar como estamos hablando ahora aquí. Si no hubiera hablado en su forma cruda, pueden ustedes estar seguros que lo habrían quemado vivo en las hogueras de la Inquisición. Y tuvo que saber hacer la cosa, saber escribir inteligentemente para los comprensivos. Él nos muestra allá en el interior de la tierra cómo esos condenados se volvían pedazos, se vuelven polvo. Eso lo dijo, está escrito y ustedes léanlo, ahí está. Las religiones tampoco están locas, señores. ¿Creen ustedes acaso que la religión cristiana está enseñando el infierno por puro dogma? ¿O creen ustedes que la religión de Mahoma o la de los budistas por pura tontería enseñan el infierno? Si todas las religiones hablan de un infierno, quiere decir que el infierno existe. Pero mundos infiernos, mundos dentro de mundos, ubicados en las 9 dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Si lo creen las gentes, que lo crean. Y si no lo crean, pues que no lo crean. Lo que es.
Uno podría negar al sol, decir que no existe, siempre seguirá existiendo. Uno podría decir que los mundos infiernos no existen y siguen existiendo. Uno podría decir que este vaso no existe y sigue existiendo. Uno puede decir lo que quiera, pero lo que existe, existe. Puede negarlo, pero sigue existiendo lo que existe. Hay modos de comprobación. El que llega a despertar conciencia puede visitar los mundos infiernos. Ahora si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, como les enseñé anoche y anteanoche, también puede darse el lujo de visitar esos mundos para poder evidenciarlos, para poder verificarlos, para poder tocarlos y verlos. Cuando se han agotado las 108 vidas, entonces se ingresa en esas regiones. Así se pasa por un proceso de muerte hasta la desintegración. Esa es la muerte segunda de que hablara nuestro Señor Jesús en Cristo, en los santos evangelios, y de la cual hablara también el vidente de Pablo. Después de la muerte segunda, el alma libre ya, sin el ego, sin el yo, sin esos yoes, puede escaparse, salir a la superficie, a la luz del sol, para ingresar en los paraísos elementales de la naturaleza. Entonces vuelve a pasar por procesos evolutivos extraordinarios, haciendo desde el mineral hasta el vegetal, desde el vegetal hasta el animal, desde el animal hasta el hombre. Y al llegar al estado humano se le asignan 108 vidas para que se autorrealice, para que se divinice, para que llegue a la maestría, para que llegue al estado angélico. Mas si vuelve a fracasar, pues el proceso se repite. Y al fin y al cabo hay 3000 ciclos o edades de esas. Y alguien llegó a la rueda 3000 y nunca se convirtió en maestro, jamás se hizo adepto de la fraternidad, de la luz interior. Al fin se sumerge su alma, su esencia pura, sin ego, sin nada de eso, entre el océano de la gran realidad. Es una centella de Dios que tiene derecho a gozar de la felicidad. No será un maestro, pero sí una centella de la divinidad. Así pues quiero que ustedes sepan, podemos nosotros evitarnos el descenso al Mictlán, al Averno, y eso es posible destruyendo ahora mismo todos estos yoes que llevamos en nuestro interior. Hay necesidad de cambiar radicalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, si no la transforma, si no trabaja para modificarla, está perdiendo el tiempo miserablemente. La muerte es el regreso al principio, al punto de partida original. Cuando uno muere, se lleva al otro lado su propia vida. Y cuando vuelve la trae y la vuelve a proyectar otra vez sobre el tapete de la existencia. Así pues que es necesario saber que todos nosotros realmente no hacemos otra cosa al retornar que repetir los mismos hechos del pasado. Unido pues a la ley del retorno está la ley del recurrencia, en que todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Esto tiene una explicación, voy a decirle. Supongamos que en una cantina tuvimos una bronca, pongamos eso. Es claro que el yo de la bronca pues queda vivo ahí adentro. Cuando llega la hora de la muerte, que si todos los yoes entran en la quinta dimensión y el de la bronca también. Cuando uno retorna, cuando vuelve a este mundo, ahí está el yo de la bronca. Y ¿qué aguarda? Y cuando uno nace, ¿qué se hace ese yo? Pues entra en el cuerpo después de cierto tiempo. Pero a la edad en que se sucedió la bronca en la pasada existencia, a esa edad vuelve la bronca. ¿Por qué? Si el acontecimiento sucedió cuando se tenían 30 años, el yo de la bronca de todas maneras ahí está vivo y aguarda que llegue la edad en que se sucedió el acontecimiento, la vida pasada. Es decir, aguarda tener 30 años para volver a salir a formar la bronca. Y cuando cumple los 30, va a buscar la cantina y a buscar al tipo con el que peleó. Y telepáticamente se pone en contacto con el yo del tipo con el que peleó en la pasada existencia. Y vuelve a encontrarse con el tipo otra vez en otra cantina similar. Y la bronca se repite. Supongamos que un individuo a la edad de 30 años tuvo una aventura amorosa con determinadas damas.
el yo de la aventura está vivo. A la hora de la muerte, el yo de la aventura entra en el mundo invisible. A la hora en que vuelve a nacer, también el yo de la aventura vuelve a la existencia. Y aguarda ahí, en el fondo. Aguarda que llegue la edad de 30 años, que le llegue su tiempo. Y cuando le llega su tiempo, telepáticamente va a buscar a la mujer de la aventura. Y el yo de la mujer de la aventura hace lo mismo y al fin se encuentran. Se repite el proceso. Esa es la mecánica de la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias, buenas y malas. La ley de la recurrencia existe. Algunos escritores la han citado, pero son pocos realmente, o mejor dicho, raro es el que sabe describir la mecánica de la ley de recurrencia. Esa ley existe. Nosotros vivimos repitiendo exactamente nuestros mismos errores. Cometemos ese error de estar repitiendo nuestros mismos errores. Nosotros cargamos dentro de nosotros mismos con los errores. La vida está hecha de comedias, dramas y tragedias. Para cada comedia, para cada drama, para cada tragedia, se necesitan actores. Uno es el actor de los celos, otro es el de la codicia, otro es el de la envidia, otro es del orgullo, etcétera. Pero si mueren los actores, ¿dónde quedan las comedias, los dramas y las tragedias? Si logramos desintegrar a esos actores que son los yoes, ¿en qué quedan todas esas comedias, dramas y tragedias? Cuando eso sucede, la repetición se hace imposible. Entonces nos libertamos de la ley de recurrencia, nos hacemos libres y soberanos, nos liberamos, nos convertimos en seres inefables. Y pues necesitamos trabajar sobre nuestra propia vida, transformarla. Es urgente que nosotros hagamos de nuestra vida una obra maestra. La autoobservación psicológica directa nos permite a nosotros autoconocernos, autodescubrirnos. Aquí no se trata de seguir esta o aquella teoría, o de defender tal o cual escuela. No. Aquí lo que se trata es de autoobservarnos directamente, para autoconocernos, para saber quiénes somos, qué es lo que tenemos por dentro. Solo así podemos realmente trabajar sobre sí mismos y transformarnos. Hasta aquí mis palabras.